y Santa Cena a cargo de Edilberto Ramírez. Bueno, muy buenos días, hermanos y amigos que nos están visitando. Ha sido una mañana bien chévere poder escuchar, de podernos ver, y sí hace mucha falta la cercanía. Creo que entre más va pasando el tiempo, como que uno va sintiendo más la necesidad de tener a alguien al frente, de recibir un abrazo, un cariño. Creo que eso es bien valioso y es importante y es necesario. Bueno, como estaba compartiendo José en el principio, estamos iniciando una serie sobre el Espíritu Santo. Y me pareció muy chévere y oportuno las dos preguntas que planteó José en el principio. ¿Qué sabes y qué crees del Espíritu Santo? Entonces, creo que confiamos que al final de nuestro estudio, ojalá lo terminemos este año, podamos, cuando volvamos a hacer esa pregunta, cuando José la vuelva a hacer, podamos decir, ya sé un poco más del Espíritu Santo y ya creo más. Sí, ya estoy más seguro. Pero así como de manera general, en lo poco que alcancé a escuchar, lo que sí es claro es que tenemos el Espíritu Santo. Es como, eso es claro. Ahora, creo que en la medida que vamos a ir avanzando en el estudio, vamos a ser conscientes de las implicaciones de tener el Espíritu Santo. O sea, no solamente, bueno, chévere, ya tengo el Espíritu Santo y sigo la vida normal. No, hay unas implicaciones, pero no son unas implicaciones obligatorias, o sea, no es algo de obligatoriedad, sino que en la medida que somos conscientes, en la medida que lo conocemos como con conciencia, eso va a tener un efecto en nuestras vidas. Entonces, bueno, les había compartido que íbamos a estudiarlo desde la escritura en el Evangelio de Lucas. Y les voy a mostrar un cuadro que hice. Luego lo vamos a compartir, o sea, para los que estén interesados en tener ese cuadro, ustedes me envían el correo electrónico. Voy a grabar acá esto. Me envían el correo electrónico al chat acá en la reunión. Ojalá que sea de Gmail y ya les puedo compartir el archivo en Drive para que también lo puedan ir manejando. Entonces, acá lo tenemos. Y la escribí Armonía en los Evangelios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el estudio desde el Evangelio de Lucas. Recuerdan que la semana pasada les compartía que leyendo el tema del Espíritu Santo en los 4 evangelios, noté que el que más habla del Espíritu Santo en un primer momento es el Evangelio de Lucas. No sé si se dan cuenta, aquí en la columna azul del centro, ahí está hablando toda esta partecita donde no están los demás evangelios, que habla del anuncio, el nacimiento de Juan, de Jesús, la visita a Elizabeth, el nacimiento de Juan el Bautista. Eso no es, esa parte no está en los demás evangelios. Entonces, lo que me ayuda a esto es a poder estudiar el tema del Espíritu Santo, viendo todos los evangelios como un solo libro, pero desde diferente perspectiva. ¿Sí? Como cada uno de los evangelistas escribió lo que vio del Espíritu Santo, lo que aprendió, lo que escuchó. Entonces, acá además estoy agregando las escrituras. Si ahí hablamos de Lucas 1:25, del 1 al 25, entonces ahí está la escritura para que puedan ir leyendo, para que puedan ir meditando y puedan ir haciendo anotaciones de lo que van viendo. Acá está la siguiente escritura. Todo esto es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, estamos trabajando en como más herramientas en este sentido para que el aprendizaje cada vez sea mejor, o sea, que no se quede solamente en un sermón, sino que haya desarrollo, que haya aprendizaje, que haya transformación en nuestra manera de pensar, que haya transformación en nuestro carácter. Entonces, no solamente observando por encima. Estas escrituras que tengo acá son las escrituras donde hace mención al Espíritu Santo. Pero lo interesante es que a partir del momento en el que Jesús entra en este mundo, va a entrar,
el Espíritu Santo está presente en todo, aunque no es mencionado. Entonces eso también lo vamos a ir tomando conciencia de eso. O sea, el Espíritu Santo está presente en absolutamente todo el plan de salvación. Todo, todo, todo. O sea, no va a haber salvación sin el Espíritu Santo. Entonces, acá tenemos las únicas escrituras donde hay presencia en los 4 evangelios, cuando Juan bautiza a Jesús y él recibe el Espíritu Santo. Esas sí son mencionadas en los 4 evangelios. Entonces, eso es interesante. Luego, acá, este es el Evangelio de Juan, lo que está en verde. Eso también me pareció chévere como poderlo encontrar, haciendo el cuadrito. Y es que desde Juan, Jesús, solamente enfocados en el Espíritu Santo, hace un énfasis impresionante de la importancia de entender la labor del Espíritu Santo. ¿Sí? Y él empieza a construir, creo que es Juan quien, como él está escribiendo, empieza a construir como la entrada del Espíritu Santo, cómo él va a obrar, todo lo que nuestro Señor Jesús dice acerca del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy chévere, es muy animante y yo les digo que yo estoy súper animado porque aunque he estudiado el tema del Espíritu Santo antes, ahora creo que estamos en otro nivel, un poco más de profundidad y de comprensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro estudio? Vamos a estudiar el Espíritu Santo desde Lucas, pasando por Mateo y Marcos, y de ahí nos vamos a saltar a Juan. La idea es poder evacuar esa parte tenemos 33 semanas, 15, 16 semanas, de acuerdo a cómo vayamos en el estudio. Para que sepan, ¿no? Entonces, para que vayan todos tomando su evangelio de Lucas y empezar a leerlo, pero enfocados. Vamos a conocer el Espíritu Santo en su relación con Jesús, en su relación con los discípulos, en su relación con la iglesia en el primer siglo. Ahora es importante, bueno, ahorita voy a hablar un poco de Lucas para entender también algunas cosas, pero nuevamente los que les interese la herramienta, pues me envían el correo electrónico y los que quieran también ir aportando, ayudándome a alimentar esto, entonces les doy una opción para que puedan ayudarme a alimentar y hacemos como un estudio colaborativo que va a ser muy útil para todos. Bien, entonces quería comentarles eso. Ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas. Y creo que hoy vamos a estar como en la primera parte del Evangelio de Lucas. Acompáñenme por favor ahí a Lucas 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Ahora, vamos también el estudio, lo vamos a hacer Lucas y Hechos, hablamos la semana pasada, ¿sí? Para hacerlo completo, porque son los dos libros, además que Lucas y Hechos son un solo libro, son los dos libros en el Nuevo Testamento donde más habla del Espíritu Santo. O sea, en Hechos hay más de 50 alusiones al Espíritu Santo. Entonces, imagínense, si para algunos de los hermanos lo que saben del Espíritu Santo lo recibí en el momento del bautismo. Y ahí terminó el conocimiento. En Hechos hay más de 50 alusiones, ¿sí? Y créanme, en la medida que vamos entendiendo el contexto de cada vez que es mencionado el Espíritu Santo, vamos a entender la función, lo que Él puede obrar, lo que Él hace. Y yo aspiro a que después de esto se va potenciando la evangelización, la madurez, o sea, vamos a crecer espiritualmente, o sea, no se puede quedar el estudio en mero conocimiento. Si se queda en mero conocimiento, no estamos haciendo la tarea. Y si en algún momento ustedes se dan cuenta de que esto está apuntando al conocimiento, me dicen, porque a mí me encanta estar corrigiendo y viendo cómo vamos a mejorar nuestro proceso de enseñanza para que las vidas sean transformadas, para que sean cambiadas. Entonces, Lucas 1 del 1 al 4, vamos a leerlo ahí. Recuerden, estamos hablando de conocer al Espíritu Santo. Dice ahí,
Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, algunos puntos que logré yo deducir solamente de esa parte, solamente de esa introducción que está haciendo Lucas a Lucas y a Hechos, porque recuerden, son el mismo tomo, solo que en las Biblias que tenemos los separaron, pero originalmente están juntos. Entonces la introducción es la misma para los dos. Seguimos la secuencia, la obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús, y luego sigue la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en la evangelización, en la vida de los hermanos del primer siglo. Entonces, ¿qué veo yo? Deduciendo un poco, seguramente cada uno si para ahí y medita, va a encontrar otras cosas. Entonces sería chévere en este archivo que va a compartir que puedan agregar esa parte de lo que también están viendo o estudiando. Entonces, ¿qué veo? Dice, las palabras de Lucas son claves o son determinantes para entender todo lo que escribirá a partir de ese momento. O sea, ¿cuál es el propósito de los dos escritos, de Lucas y de Hechos? Es el que llegue a tener plena seguridad de lo que le enseñaron. En otras palabras, Lucas se tomó el tiempo de investigar con mucha dedicación todo lo que ellos habían recibido, lo más seguro mediante tradición oral. Pero también leía en un comentario que Lucas pudo haber tomado como referencia el Evangelio de Marcos, que fue el primero que fue escrito. Pero además también podemos deducir que toda la información que encontramos en los dos volúmenes, tanto Lucas como Hechos, ya eran conocidos por los hermanos. Sí, y eso nos pone a nosotros un reto interesante o un desafío interesante, porque imagínense que lo que él escribía era lo que los hermanos sabían del Espíritu Santo, lo que ellos conocían en el primer siglo. Sí, y Lucas escribe más o menos entre el año 66 y año 70. O sea, han pasado 30 años desde la venida de nuestro Señor y el establecimiento de la iglesia. Entonces, el que él diga que estudió con dedicación todo lo que ellos habían aprendido, pues él fue y buscó evidencia de que lo que ellos habían aprendido era verdad. Era verdad. O sea, él comprobó, o sea, él tuvo la oportunidad de ir y entrevistar discípulos que estuvieron con Jesús. Seguramente él habló con los apóstoles y escuchó. Y lo que había llegado por oídos, lo organizó y le dice, esto es verdad. Todo esto es verdad. Entonces, imagínense, si nos vamos a Hechos 8, dice que los hermanos después de la muerte de Esteban, ellos salieron predicando el evangelio por todas partes. Seguramente ellos iban también hablando del Espíritu, porque ahí en Hechos 2:42 dice la escritura que los hermanos se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles. Y cuando miramos nosotros los evangelios, pues ahí está también la enseñanza del Espíritu, o sea, está la enseñanza moral que da nuestro Señor Jesús en los sermones, pero también enseñan sobre el Espíritu Santo. O sea que para la iglesia primitiva, tener un conocimiento profundo del Espíritu Santo era algo normal. O sea, el Espíritu Santo era tan importante como nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Lucas se asegura de que la audiencia entienda que el Espíritu Santo está presente en todo el plan de salvación,
desde el nacimiento de Juan el Bautista, que lo vamos a mirar un poco más adelante. Entonces, yo escribí acá, ahora entiendo la forma como inicia la narración. Vemos como en la tradición oral hay información que está escrita hasta este momento que no está presente, o sea, ellos escuchaban la información oral y él como que está complementando todo esto y lo está poniendo organizado para que los hermanos lo entiendan. En la primera parte de Lucas aparece registrado desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, lo que les decía hace un momento, que no aparece en los demás evangelios. También está registrado el parentesco de Elizabeth, su madre, o sea, la mamá de Juan el Bautista, que eran primas, que tampoco, el parentesco con María, que era prima de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, eso no está registrado en los otros evangelios. También describe la relación de ellas dos como muy cercanas. Ahí en Lucas nos da a entender que Jesús y Juan se llevaban 6 meses. 6 meses. Y pudo ser que ellos se criaron juntos, o sea, eran cercanos. Y es interesante, ya vamos a leer un momento esa parte, pero dice que Juan nació lleno del Espíritu Santo. O sea, Juan no fue bautizado, o sea, eso es un detalle interesante. O sea, Juan nació lleno del Espíritu Santo y en cambio Jesús, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, él no nació lleno del Espíritu Santo. O por lo menos eso no dice la Escritura. Jesús luego es lleno del Espíritu Santo cuando se bautiza. Entonces, es información que debemos como ir meditando. Si entendemos que Lucas está narrando desde su condición de recopilador información y más información, donde menciona la presencia del Espíritu Santo desde antes del nacimiento de Juan y de Jesús. Esto indica que para los hermanos del primer siglo era muy normal escuchar sobre la obra del Espíritu Santo. Era normal, o sea, creo que los principios básicos que tenían que aprender ellos cuando se hacían discípulos era conocer el Espíritu Santo, o sea, conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Entonces, eso es vital. Lo otro que es necesario entender un poco como para ser más consciente del actuar del Espíritu Santo en el primer siglo, es cuál era la condición del pueblo hebreo. Eso lo hablamos en otra oportunidad, en otras clases, de pronto algunos ya lo habrán escuchado, pero para los que no, creo que es importante esa condición, porque todo ese contexto en el que ellos vivían, es importante tenerlo en cuenta para nosotros conectar con ellos desde este punto. Y yo me preguntaba, ¿cómo le hacer? Y estoy orando porque, por ejemplo, la condición que están viviendo los hermanos ahorita en Venezuela es muy diferente a la que vivimos nosotros acá. Sí, o sea, allá la cosa es muy diferente, pero somos como la misma iglesia, o sea, dos grupos, uno sufriendo terriblemente por unas cosas, el otro pasando dificultad, pero no tanta, pero todos somos hermanos y hacemos parte del mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Estamos en contextos políticos, económicos, espirituales muy diferentes, muy diferentes. Entonces, dentro de ese contexto político también podemos ir agregando ahí información en los archivos que les acabo de mencionar, pero es necesario recordar que los hebreos, ellos eran colonias del Imperio Romano, eso era como casi que estar esclavizados por otro imperio. Nosotros acá no vivimos eso. Los hermanos de Venezuela están un poco más cerca a lo que es vivir una condición muy similar en el tema político. En el tema económico son cosas también diferentes, o sea, las condiciones económicas de los hebreos eran terribles,
eran muy difíciles. O sea, la separación por clases sociales era fuerte, era muy marcada. Si nos vamos a lo espiritual, los fariseos habían separado a muchas personas. O sea, los enfermos, los leprosos, o sea, todas aquellas personas que no eran productivas económicamente. Recuerden que los fariseos leían la enfermedad como esto es un castigo de Dios, entonces tú estás fuera de acá, ¿sí? Y vemos al leproso ahí en Mateo 8, cuando llega y Jesús lo limpia de la lepra, le dice, ahora ve y lleva tu ofrenda al templo, porque él antes no la había podido llevar. ¿Por qué? Porque ellos eran rechazados por la religión de la época. Sí, era un contexto difícil, creo que muy similar en el contexto nuestro hace unos años, cuando la persona que pecaba era rechazada. O sea, antes de pensar en ayudar, en mirar qué necesita de Dios, en rescatar, o sea, muchos pecaban y eran expulsados de la iglesia. Sí, o eran etiquetados o eran marcados por su pecado. Jesús vino a destruir todo eso. Jesús vino a eliminar, ahí sí como él mismo dice, abolir esa parte. Lo otro que encontramos espiritualmente es que los fariseos habían encadenado la palabra de Dios, la habían rebajado a reglas humanas y estaban impidiendo con la manera de enseñar que el poder que tiene la palabra de Dios fuera liberado y transformar a las personas. Sí, o sea, ellos enseñaban que había que obedecer reglas y recuerdan a Jesús en Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles pleno cumplimiento. Eso es clave. Entonces, todo esto y muchas otras cosas que podría ir agregando, es necesario tenerlas en cuenta para comprender la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús y en la iglesia primitiva. ¿Por qué es importante? Porque en ese contexto, o sea, para nosotros hoy día, Jesús ya llegó hace 2000 años, pero ellos no. O sea, para ellos Jesús era alguien que esperaba que llegara. Ellos no tenían la esperanza de nosotros en medio del sufrimiento de ser consolados por Dios. Estaban solos, o sea, el pueblo de Dios estaba solo. No tenían ese consuelo, no tenían la esperanza de conocer la palabra de Dios que los liberaba de la esclavitud del pecado. No conocían el poder de Dios. Entonces, imagínense cuando empezamos a entender todo esto, pues es súper animante porque nos hacemos el viaje y tratamos de ubicarnos en lo que están ellos para experimentar un poco cómo ellos vieron, entendieron y vivieron la llegada de nuestro Señor acompañado del Espíritu Santo, porque Él no llegó solo. Escribí yo acá algo con relación a eso. El pueblo de Dios lleva varios siglos sufriendo las consecuencias de su infidelidad. Aún así, Él no se olvida de sus promesas y ha llegado el momento de enviar un Salvador. Lo increíble es que no viene solo. O sea, Jesús no llegó solo. Está acompañado de una persona muy, pero muy poderosa. Y desde el principio, Lucas se asegura de comunicar la importancia de que cada creyente sea consciente de que sin el Espíritu Santo no hay cristianismo y no existen verdaderos cristianos. Nos llevamos esto a nuestra vida real hoy día. O sea, ¿cuántos de nuestros hermanos pueden sentirse como fracasados en su cristianismo porque no han podido cambiar en años aspectos de su carácter, de su conducta, comportamiento? No han podido cambiar.
Cuando la escritura dice, es que tú no tienes la capacidad de cambiar, es el Espíritu Santo quien lo va haciendo. Él lo hace cuando tú lo conoces. ¿Cuántos se sienten frustrados porque no pueden obedecer la palabra de Dios? Claro, es que ninguno de nosotros puede. O sea, tenemos que recibir la ayuda del Espíritu Santo para obedecerla. El que diga que puede obedecer la palabra de Dios en su propia fuerza, está diciendo que no necesita del Espíritu Santo. Cuando ya la podemos obedecer es porque el Espíritu Santo está obrando. ¿Qué es lo que hace en el corazón de una persona creer que puede obedecer la palabra de Dios? La hace orgullosa, si medianamente tiene la fuerza para obedecer, y la hace miserable cuando no puede obedecer. Entonces, en la medida que vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de que entre más conozcamos el Espíritu Santo, va a ser más fácil conectar con nuestras miserablezas y entender que Dios nos toma así miserables, incapaces, llenos de pecados, de ser cambiados, y Él es el que hace la obra, no nosotros. Él es, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Cuando entendemos eso, entendemos lo que hemos hablado tantas veces, que Dios se glorifica en la debilidad, que Dios se glorifica en los pobres espirituales, que Dios se glorifica en el que tiene una naturaleza terriblemente pecadora, que realmente todos la tenemos, sino que en algunos hay pecados que como que son más fuertes que en otros, pero es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, el que tiene una naturaleza donde hay pecados que son más fuertes que los que otros tienen la oportunidad grande de ver el poder de Dios obrando de maneras que nunca imaginó. Cambiando lo que nosotros no podemos cambiar. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Es lo que hizo con los hermanos en el primer siglo. Entonces, como para terminar esta parte, apenas revisando lo primero que dijo. Por lo tanto, versículo 3, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado con todo esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Sí? Tal vez algunos de nosotros en los principios de nuestro cristianismo no recibimos suficiente enseñanza del Espíritu Santo. Tal vez otros sí, pero no importa. Porque estas son cosas que siempre tenemos que estar repasando. Y yo les decía, yo me siento súper animado porque yo sé que en este caminar Dios nos va a revelar cosas que antes no sabíamos. Llegamos hasta este punto y estamos empezando hacia otro. Entonces, es animante, es muy esperanzador. Y casi que cada semana yo estoy empezando a estudiar la Biblia y como a ver Dios qué me va a mostrar acá, que no haya visto antes, que no haya entendido antes. Y eso es lo que más me anima y me motiva. Ya para ir dejando para la otra semana, dice en el versículo 5, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías,
pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Imagínense. Él y el otro personaje que nació con el Espíritu Santo, Sansón. Ellos dos. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. O sea, miren lo que puede hacer una persona que está llena del Espíritu Santo. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto a recibir al Señor. Sí, o sea, Juan inició el ministerio primero. Pero es claro, acá es importante entenderlo. Si Juan está lleno del Espíritu Santo en los profetas, Juan también es considerado un profeta. Pero recuerden que los profetas dicen, y la palabra del Señor vino a Isaías, y la palabra del Señor vino a Jeremías, y vino a Ageo, y sí, vino a cada uno. Ahorita vamos a leer algo también acá con relación a lo mismo. El que está lleno del Espíritu, cuando la palabra de Dios viene a él, es claro que vino. Entonces, imagínense, cada palabra que pronunciaba Juan era por el Espíritu. Todo lo que él dijo era por el Espíritu. Entonces, si leemos lo que él va a decir más adelante, que realmente la permanencia de Juan es bien chiquitica, muchas veces nos enfocamos en Juan, pero la verdad es que Juan está guiado por el Espíritu. Y en el Espíritu es que él confronta a Herodes y él le dice las verdades más fuertes a todo el mundo y a los fariseos, raza de víboras. O sea, se toma estar muy lleno del Espíritu para ser así de valiente y estar casi que asegurando el desprecio de los que no entienden la palabra de Dios. Y el desprecio y la posterior muerte, porque por ir y decirle la verdad al rey en ese tiempo, que era Herodes, lo asesinaron por decir la verdad. Pero es que él no se podía resistir al Espíritu de Dios. No se podía resistir. Y yo creo que en la medida que vamos nosotros creciendo y somos llenos del Espíritu, no vamos a poder resistirnos. Y hablábamos hace un tiempo yo con alguien y decía, es que la verdad, decir la verdad también es de Dios. Y más hoy día cuando hay como mucho miedo de decir la verdad en muchas cosas. Hay miedo a enfrentar la verdad. El Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer eso. Hará que muchos israelitas se vuelvan a su Dios. Y apenas ahí está profetizando de lo que será Juan el Bautista, de su ministerio corto, porque va a ser un ministerio corto. Pero su predicación va a limpiar el corazón de los que van a seguir luego a Jesús. Y eso lo conecta muy bien con lo que dice Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. O sea, si lo vemos desde la evangelización, Juan el Bautista fue el instrumento de Dios para limpiar los corazones de los que lo escucharon, de tal manera que cuando Jesús llegara, ellos vieran con claridad, Él es el Mesías, y creyeron. Y la evidencia la vemos. O sea, leyendo los evangelios nos vamos a dar cuenta. ¿Quiénes fueron los primeros seguidores de Jesús? Los discípulos de Juan el Bautista. Y también es impactante de Juan que él es consciente de que su ministerio llega hasta un punto, pero luego él empieza a desaparecer y Jesús empieza a levantarse.
Y sucede algo similar con Jesús. Jesús está a los 3 años, pero luego el autor, el protagonista, va a ser el Espíritu Santo. Por eso es tan importante seguir conociendo al Espíritu Santo. Luego dice el versículo 18, ¿cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya estoy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te quedarás mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que antes tenía. Luego anuncia el nacimiento de Jesús. Y ahí va a estar, acá dice, a ver la visita de ellas dos. No, lo voy a dejar ahí. Ah, no, por anticipar algo. María visita a Elizabeth. A ver, se me perdió. Dice, es que no, pensé que lo tenía subrayado, pero en el versículo 39. A los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Recuerden que ellas eran primas. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que lleva en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta, cuando empezamos a poner la lupa, Espíritu Santo, empezamos a descubrir cosas que antes, como leemos rápido, como que no prestamos atención y no meditamos. No somos conscientes de que eso está ahí por alguna razón. Entonces, ya para terminar, esto es determinante irlo entendiendo. Ojalá que en algún momento podemos narrar la obra del Espíritu Santo como la encontró Lucas. O sea, que aprendamos también que estas dos preguntas que hizo José al principio, ¿qué sabes y qué crees? Mejor dicho, que cada uno necesite 2 horas para poder hablar de eso, mínimo. ¿Sí? Y lo otro, que no se olvida, o sea, es de lo que estoy convencido, entonces ya no se me va a olvidar. A eso estamos apuntando. Ahora, sin el Espíritu Santo, pues sabemos, no hay salvación. Sin la cruz no hay salvación. Sin el poder de Dios resucitando a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, no hay salvación. Sin el poder de Dios resucitándonos a nosotros de nuestra condición de muertos espirituales, no hay salvación. Entonces la Santa Cena creo que toma cada vez un significado más profundo, porque nos recuerda que fuimos resucitados por el poder de Dios de la muerte espiritual, con la esperanza de mantenernos vivos por el poder del Espíritu Santo, que eso lo iremos descubriendo más adelante. Entonces, vamos a tener una oración y a orar para tomar la Santa Cena y pedirle a Dios que nos ayude. Acompáñeme, por favor, a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por
por esta mañana, esta tarde en Venezuela. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por ser como tan consciente y tan misericordioso de entender, Padre, que nosotros nunca podríamos con nuestras propias fuerzas vivir el mensaje del Evangelio. Y tú nos dejaste el Espíritu Santo que asegura que recibamos la salvación, como dice el apóstol Pablo. Tú lo dejaste, Señor, y te rogamos que nos reveles, Señor, que abras los ojos de nuestra mente, nuestro corazón y nos reveles quién es el Espíritu Santo de manera personal a cada uno. Que nos ayudes a conocerlo, Señor, que nos ayudes a conectar con Él, a entender cómo opera, cómo obra, cómo actúa en todos los ámbitos de nuestra vida cristiana, como cristianos, como iglesia, Señor, como comunidades, Padre. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias por ser tan misericordioso otra vez, Señor, y dejarnos tu Espíritu Santo para que nos ayude a mantenernos fieles hasta el día de la redención final. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él entregó su cuerpo en la cruz, para que nosotros en unión con Él fuéramos resucitados de la muerte espiritual en la que estábamos antes. Te agradecemos, Señor, te pedimos que bendigas el pan y el vino y que abras nuestros ojos, nuestro corazón para que podamos conocerte mejor. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bien, voy a aprovechar a hacer un anuncio mientras tanto. Para los que no saben, el pasado viernes, hoy es domingo, el viernes falleció uno de nuestros hermanos en Venezuela a causa de COVID. Esta tarde a las 3:30 de la tarde, hora Colombia, 4:30 hora Venezuela, los hermanos harán un servicio por Zoom. Entonces, el hermano, él es Eduardo Marcano, que es el papá de Eduardo Marcano, que nos ha acompañado varias veces en las alabanzas. La familia Marcano también ha estado quebrantada de salud, con neumonía. Creo que ahorita están un poquito mejor, pero han sido días muy, pero muy difíciles para todos ellos. Muy duros. Entonces, para que los que tengan la posibilidad, ahorita yo le voy a reenviar el link de la invitación por suma a José para que lo reenvíe a los hermanos en Zipa y los que puedan compartir, pues chévere de poderlos acompañar a ellos. Pues muchas gracias, hermanos. Entonces, no es más lo que tengo que decir por ahora. Apago mi micrófono. Egberto, ¿nos envías el link de la reunión de la tarde? Tienes apagado el micrófono. Hola, ya lo envío, ya miro cómo lo copio y lo pongo ahí en el chat de la reunión. Gracias, hermano. Okay. Pues, espera, espera. Recordemos que este tiempo es de meditación, el silencio es más en lo que hemos escuchado y